Hola a todos, bienvenidos a Tolewole y bienvenidos una vez más a un tutorial de un chal triangular súper bonito. Hoy lo tejemos en violeta con medios, puntos altos y cadenetas. En principio es súper fácil con una lana que tiene un degradado de color muy sutil y ahora veréis exactamente cómo se hace, qué lana he usado, qué aguja y todo lo demás. Que disfrutéis mucho. Bueno, empezamos con la Fashion Cotton Light and Long in Tweed de Rico Design. Tenemos aquí 50 gramos por 185 metros, 47% de algodón, 43% de poliacrílico, 7% de poliamida y 3% de viscosa. En teoría es para agujas del 4, pero yo lo tejo un pelín más grande con la del 6 y este color es el número 12. Vale, lo primero es quitarle la etiqueta, ¿sí? Luego intentaré tejer el ovillo desde lo más profundo de mi ser. Sí, sin deshacer todo el ovillo en el intento. No ha salido tan bien como quería, pero bueno, he encontrado el hilo y ya me encargo del ovillo en un momento. Y empezamos con el anillo mágico, aquí con mi hilo de inicio. Y saco el hilo por aquí a través del anillo y empiezo con 2 cadenetas. 1, 2. Luego tejo un medio punto alto. Para eso cojo hebra, inserto, tejo el medio punto alto, 2 cadenetas y otro medio punto alto. Y ya está lista mi primera vuelta y cierro el anillo mágico tirando del hilo. Así que he tejido 2 cadenetas, un medio punto alto, 2 cadenetas y un medio punto alto. Seguimos con la vuelta número 2. Para eso vuelvo a montar 2 cadenetas, le doy la vuelta a todo y ahora tejo aquí alrededor de las 2 cadenetas de la vuelta anterior. Y concretamente un medio punto alto. Eso era un punto alto, yo quería uno medio. A ver, lo saco otra vez, o sea, un medio punto alto. Haz 2 cadenetas al aire, un punto medio alto y repite exactamente lo mismo una vez más, es decir, un punto medio alto seguido de 2 cadenetas y otro punto medio alto. Y con eso ya he terminado la segunda vuelta. Y ya veis que aquí ya tengo estos 2 huecos. Seguimos con la vuelta número 3. Para eso vuelvo a empezar con 2 cadenetas, le doy la vuelta y otra vez un medio punto alto, otra vez 2 cadenetas, otra vez un medio punto alto. Repetimos exactamente lo mismo y en el mismo lugar, es decir, justo alrededor de esas 2 primeras cadenetas. Hacemos un medio punto alto, 2 cadenetas y otro medio punto alto. Es decir, aquí he realizado el aumento y en esta segunda sección, justo en las segundas 2 cadenetas, solamente lo voy a tejer una única vez ahora. O sea, medio punto alto, 2 cadenetas, medio punto alto, aquí el aumento, aquí tejido normal y ya seguimos con la siguiente vuelta. Para eso volvemos a coger 2 cadenetas. Después de las 2 cadenetas se le da la vuelta y justo al principio vuelvo a tejer el aumento. Es decir, aquí van 2 veces los 2 medios puntos altos con las 2 cadenetas en medio. Vale, aquí la primera sección, aquí la segunda vez entre mis pulgares y luego me quedan otras 2 secciones por tejer y ahí lo tejo simplemente una vez en cada una. O sea, medio punto alto, 2 cadenetas, medio punto alto. Y esto se va repartiendo por el chal, claro, es la mayor parte. O sea, los aumentos los hago siempre solo justo al principio y luego sigo tejiendo normal. Aquí veis otra vez el aumento, aquí veis los 2 tejidos por separado y os enseño también la siguiente vuelta, 2 cadenetas, le damos la vuelta.
medio punto alto, 2 cadenetas, medio punto alto, un medio punto alto, hacemos 2 cadenetas, un medio punto alto. Y a partir de ahora, en 1, 2, 3 secciones, se teje simplemente una vez. Medio punto alto, cadeneta, cadeneta, medio punto alto, un medio punto alto, una cadeneta y un medio punto alto. Y aquí también medio punto alto, 2 cadenetas y un medio punto alto. Y ahí ya veis lo bien que va creciendo, los aumentos van cambiando de lado. 1, 2, 3 los tengo en horizontal y así consigo súper rápido un triángulo súper ligero. Ya he tejido casi todo el ovillo y veis que me queda un poquito que ya no da para una vuelta entera, así que lo saco por aquí. Ya había estirado el bucle antes para que no se me escapara nada y lo corto un poco más. Luego remataré el hilo, claro, y el hilo del principio también. El chal ha quedado súper grande. Tiene una longitud de 1,50 m por aquí arriba y lo que se ve muy bien ahora son los ligeros cambios de color. Aquí tenemos un poco más de gris, luego se vuelve a oscurecer un poco, aquí aclara, luego oscurece otra vez y aquí tenemos otra vez un poquito de gris. La verdad es que es súper bonito, muy sutil, con un patrón bastante tupido, pero con unos calados muy uniformes. Y espero que os haya gustado y que os hayáis divertido. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros, activar la campanita y nos vemos la próxima vez en Tole Vole. Hasta pronto. Chao.